A Oscar siempre lo esperamos con, qué sé yo, con algún dato que surgió de la charla del viernes pasado, una pregunta. Y de pronto el tipo va y habla en el copelo y tira todo lo que teníamos pensado. Claro. Bueno, nada. ¿Cómo va Oscar? Oscar es Oscar Mayor. Bien. Pero, ¿Cómo se producen cosas, no? pero además no son cosas irrelevantes, ¿no? Se producen cosas y pesadas, ya sea desde lo político, lo económico, lo social, hasta descubrir cositas. Algunas son cómo confirmar lo que pensás, otras descubrir, pero la verdad es que estamos frente a situaciones nunca vistas, inéditas. Esta es una forma de empezar a colocar rótulos, aunque el asunto va mucho más allá de lo, no sé, estadístico, ¿no? Uno habla de inédito, bueno, hay algún dato estadístico, pero esto es mucho más fuerte. Hay algo inédito, es tan grave la situación, no tiene parangón, digamos. Y como no tiene parangón y no tiene un antecedente parecido, hay algunos antecedentes que después podemos hacer algún paralelo, pero nos obliga a lo que yo digo la naturalización de lo perverso o lo psicótico. Sí. Lo estamos naturalizando. Sí. Es decir, un acto solo de estos, en otra persona, en otro gobierno, resultaría, pero no te estoy hablando de Cristina solamente, de cualquiera. En la vida cotidiana, ¿no? Claro, resulta como una cuestión absolutamente disruptiva. Es decir, se puede naturalizar el insulto, la denigración, la amenaza, la mentira como discurso oficial. Sí. ¿Cómo se vuelve además? Es que, a ver, hasta ahora hay como una especie de complicidad tácita que yo voy a tratar de ver cómo nos la podemos explicar. Sí. Porque, a ver, Gustavo, si a vos alguien te agravia y tenés la necesidad por alguna cuestión funcional, trabajas con él o hay un proyecto en conjunto, tiene que mediar algún tipo de palabra para zanjar esa ruptura que el otro produjo con un agravio. Si yo te digo, yo no te voy a decir eso de ninguna, ni a vos ni a nadie, te voy a mear, o te voy a fundir, o sos una rata, y después me siento y hablo, te saludo, o sea, ¿qué está pasando allí? O sea, no ya con el personaje, que por algo estoy diciendo personaje, vamos a charlar un poquito de eso también, ¿no? ¿Cómo se vuelve de esa cuestión? Si yo te agravio de esa manera, se vuelve con la complicidad del otro. Es decir, a ver, aquí hay alguien que está naturalizando, estamos naturalizando lo perverso, lo psicótico, después vemos estas dos cuestiones, porque uno tiene que ver con la relación que hay con lo legal, lo perverso, y otro tiene que ver con la relación que hay en la realidad. Uh-huh. A los humildes, a los débiles no los toco. Y después, bueno, ¿cuál es la realidad de Milei en este punto? ¿Y cuál es la posición de él frente a lo legal? Es decir, no hay, me pregunto yo, una respuesta, no te digo legal desde el punto de vista del Poder Judicial, no hay una respuesta de límite frente a este goce de yo puedo decir lo que quiero, puedo hacer lo que quiero, soy el ejecutivo, no estoy cumpliendo la función de representar al pueblo en el ejecutivo, soy yo el ejecutivo, soy la ley, digamos, directamente. Entonces, o hay dos caminos frente a esto, frente a alguien que te agravia, que te está descalificando y todo lo demás. O le pones un límite, que límites hay de muchos tipos, ¿no? Límites simbólicos puede ser, límites legales desde el punto de vista de la ley que nos contiene a todos, un límite cotidiano, es decir, mire, usted a mí no habla así, de ninguna manera. Es decir, porque nosotros que estamos observando esto desde cierto lugar, desde estar atónitos, estamos esperando una cosa así. Hay como una especie de, bueno, yo no voy a contestar los agravios, está bien, me parece muy bien en función de algo, pero esto no es un exabrupto, esto es la cotidianeidad, es el estilo del discurso. Es cierto, esto dejó de ser hace un rato muy largo excepción para ser regla. El exabrupto es una excepción. Y ya no alcanza con, uy, che, discúlpame. No alcanza. No, pero además cuestiones terribles. Le dicen a alguien asesina y después es ministra. Te digo rata y después te voy a dar un discurso y digo honorable cámara.
¿no es cierto? Promuevo un doctorado que no tengo, Ujú. no hay un doctor Milei, Sí, sí. pero ya no sé quién es Milei. Ujú. Porque uno podría pensar, mira, si uno dice, por ahí está haciendo un personaje, yo no lo creo mucho, pero por ahí está haciendo un personaje, Sí. y a este personaje que le dio mucho resultado en lo mediático, en las redes especialmente, en los programas de televisión donde aparecía como alguien disruptivo, casi al borde de lo cómico. Sí. Si es un personaje, yo diría, ese personaje que se nos presenta está loco y es un perverso. Sí. Pues es que sobre eso, en esa obra de teatro que él hacía, yo lo escuché a Anito Artaza. Anito Artaza un día en un reportaje, que obviamente no tenía una relación directa con aquello de la obra, sino con un análisis político. Y el tipo dice, yo fui el productor de esa obra, ¿no? Y cuando dice eso, dice, mira, en ese momento el tipo era un provocador, un tipo que hacía escándalos por televisión. Y el final era, el tipo se volvía loco y empezaba a pegarle como si fuera una piñata con un palo a una maqueta del Banco El Central. Banco Central. Bien. Y se lo terminaban llevando 3 o 4 enfermeros con una camisa de fuerza. Entonces dice Nito, eso no estaba dentro del libreto original. Dice, y yo cuando vi 2 o 3 veces cómo terminaba el asunto, dije, pará, e incorporé a los enfermeros porque me parece que era lógico. Y sí, es decir, a ver, si uno toma, yo no voy a decir que es Milei, no lo sé yo, porque no lo conozco, pero ese personaje que aparece ahí tiene un discurso psicótico por un lado, ¿no es cierto? Que ya no podemos naturalizar que el presidente de la nación hable con un perro muerto y que piense que es Moisés. Y ya es tiempo de, Bueno, ¿no? si eso no es un delirio, ¿viste? Es como decíamos la otra vez, tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, es un perro. Eso es un delirio. Sí, claro. Es un intento restitutivo de una realidad que no soporta desde una realidad inventada. Sí, supongamos, estamos en un examen para ingresar como cajera de un supermercado y dentro de, no sé, suponete hay una pregunta y esa compañera pone, bueno, yo hablo con mi perro muerto, al que conocí en el Coliseo Romano hace 2000 años, y ahí quedamos, que se acabó todo ahí. Sí, bueno, uno dice un antipsicótico inmediatamente porque hay que bajarlo de ese lío Un para poder abrazo y una trabajar. ayuda. Una ayuda, contención, ayuda. ¿no es cierto? Cuando uno indaga un poquito en la historia se da cuenta del por qué podría ser esto. Pero estamos en peligro. Sí. O sea, porque si no es ese personaje, yo no sé, no lo puedo saber. Si no es ese personaje, pero lo va a seguir ejerciendo, o es ese personaje, estamos en grave peligro. Claro, teniendo en cuenta que hablamos del presidente de la nación, en cualquiera de las dos circunstancias, estamos en peligro. Estamos en peligro. Entonces, yo me preguntaba, dentro de lo legal, es una pregunta nada más, ¿está bien que nadie en el Congreso le haya parado el carro? Yo lo escuchaba a Moró el otro día decir, Moró es una persona que me produce un respeto muy grande, aunque no soy de su filiación política, pero esto debería ser así, ¿no? Claro, Me obvio. produce un enorme respeto. Pero yo no sé si la cuestión de la corrección entra dentro de esto que él propone, ¿no es cierto? A una persona que está desaforada hay que ponerle límite, hay que ponerle límites desde todos los lugares posibles, legales y civilizados. Porque si no, esto puede ser tomado como sumisión. Y la sumisión para un personaje así le da mucha más nafta para ser todavía más autoritario. Pero cuando uno se mete un poquitito, antes de entrar en el tema del colegio, que ya es un tema en sí mismo que revela un montón de cuestiones, Demasiadas. ¿no es cierto? Escuchando el discurso de él, uno dice, bueno, ¿qué es hacia donde él se dirige como el enemigo de lo que él quiere hacer? Entonces, el enemigo de lo que él quiere hacer son los que no entran en su pensamiento literalmente, no con alguna distancia lógica ni nada por el estilo. Y son estas personas execrables, que son los zurdos, son los pobres, son los que son parásitos del sistema, los que no son exitosos. O sea,
todo paranoico, todo discurso paranoico, Hitler lo tenía, elige un punto, los judíos, los que no eran arios, los negros, los gitanos, estos que yo pienso como una otredad, pero de objeto, y no una otredad semejante. Entonces no tengo empatía alguno, y lo que se produce es un gozar del sufrimiento de los que son culpables de todo. Gozan del sufrimiento de los que son culpables de todo. Sos un ñoqui del Estado, sin fijarme si cumplí funciones, no, expulsa gente del INADI, expulsa gente de TELAM, sos un ñoqui, sos un parásito, no producís, no te mereces nada, ninguna cosa. Sos execrable. Y entonces aparecen estos discursos de regocijo en donde se regocijan de despedir un montón de gente, lo toman como un logro. Hay otro, nombraste la palabra producción, y ahí estábamos pensando hoy en algo muy, yo creo que hay que sacarle punta. Si algo el tipo no puede pronunciar, la palabra, son varias, ¿no? Pero giran alrededor del mismo concepto: fábrica, industria nacional, producción, modelo de desarrollo, salario, derechos, todo lo que tenga que ver con el mundo fabril, laboral, la línea de producción nacional. Tiene como una imposibilidad, lo escuchamos en 3 campañas, no en una, y ahora como presidente de la nación. Sin embargo, a la hora de por ejemplo, el descuento del día de paro a las estatales que hoy no pueden presentar, porque el país no puede dejar de producir. Nunca te escuché hablar de producir, no está en tu credo, no existe, salvo para perseguir y amenazar a trabajadoras que hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en función de cosas que solamente hay que explicar cuando vuelve la derecha, no habría que explicar nada frente a un 8 de marzo. Son obviedades. Son obviedades, pero parecería que estos tipos convierten lo obvio en una especie de utopía. Hay que volver a explicarle por qué el 8 de marzo, y con cifras que son contundentes, que van desde la desigualdad a la hora del cobro salarial o las muertes. Pero ¿qué tengo que explicar? ¿En serio hay que explicarlo? ¿En serio hay que confrontar con Adorni? Que prácticamente, escuchábamos hace un rato, la alcaldesa de Madrid preguntándose: ¿y cuándo va a haber un Día del Hombre? ¿No? Yo decís, pero la pucha. Es un desconocimiento de la realidad. Cuando la derecha vuelve, es siempre, como todo asesino serial, vuelve al lugar del hecho, que es la batalla cultural. Ese es su escenario. Es el escenario principal. Por eso disputa y discute con artistas, lo que decías hace unos minutos. Es decir, pero hay un ensañamiento, porque se permite ensañarse, como el loco de la piñata que vos contabas hace poco con el Banco Central, que le negó la pasantía y el tipo agarró los palos al Banco Central. Ahora, si escuchás en su historia, hay una serie de... Nosotros tenemos que pensar que el presidente de la Nación tiene un desarraigo de la familia de origen, padre y madre. No tiene mujer. No tiene hijos. Es decir, tiene una hermana en donde hay sospechas varias, ¿no es cierto?, de qué tipo de relación tiene con la hermana. Hace acordar a Calígula, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tiene como, digamos, como referencia para sentir empatía? Porque vos decís, pero pensá en mis hijos, pensá en tus hijos, pensá en tu mujer, en un hogar, en una familia. Él tiene perros, que es fenómeno, ¿viste? Yo también soy perrero, pero hablar con un perro muerto, entronizar al perro en una cuestión delirante. Hijo de 4 patas. Entonces, bueno, ahí viene el segundo escenario, que si querés después lo hablamos. ¿Qué pasa con este pibe en relación al estar rodeado de adolescentes y de niños? ¿No es cierto? Lo del otro día fue terrible. Más allá de los hechos puntuales, hubo otros hechos terribles aquí que hablan de la peligrosidad del personaje. Oscar vuelve en un ratito, no se desmaya, promete no desmayarse para poder volver. Pero vos me socorrerías. No, si me desmayo, me das un vaso de agua, me decís qué te pasa, Oscar. Ahí tenés, no seguiríamos al aire. Claro, ponemos un disco. Y nos cagaríamos de risa. Mirá, ahí está. Mirá, el tipo se desmayó. El zurdito se desmayó. Yo no puedo creerlo. Todavía es el día de hoy que creo que el gran problema es que las cosas
suceden a 300 kilómetros por hora, se van y no regresan. Son de otro campo, son temas que no lo podemos creer porque no nos podemos identificar. Sí. Ni vos ni yo nos identificamos con un tipo así. No, es cierto. Manu, estamos hasta las 4 de la tarde, ¿eh?